Tiene un pasado como intendente, además de esto, también fue integrante del gabinete durante las distintas gestiones de Unión por Córdoba y actualmente ocupa una de las bancas en la legislatura provincial dentro del bloque del oficialismo cordobés. El invitado de hoy es el legislador Daniel Pacerini. Estos son The Record, episodio 17. Legislador Daniel Pacerini, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de qué se trata esta ley que se aprobó en la legislatura en la última sesión para tratar a pacientes con enfermedades poco frecuentes. Bueno, la verdad que fue un proyecto de ley. En realidad había 3 proyectos de ley que proponían en su base, digamos, la adhesión a la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que es una ley que data del año 2011, pero que fue recién reglamentada el año pasado y que además la idea fue, digamos, compatibilizarlos y enriquecer un poco el texto en el sentido de agregarle algunas cuestiones que tengan que ver con la provincia de Córdoba. Para explicar sintéticamente, las enfermedades poco frecuentes son muchas. Quizás las más conocidas para el público en general pueden ser el albinismo, la espina bífida, enfermedades lupus, que seguramente la gente puede conocer a alguien que tenga un familiar con esas enfermedades. Estas 8.000 enfermedades constituyen alrededor del 25% de todas las enfermedades, lo que le da un significado importante, pero la mayoría de ellas son de muy difícil diagnóstico, hay muy pocos especialistas que por ahí se dedican a esto, por lo tanto muchos de los pacientes y las familias de los pacientes padecen lo que se llama la odisea diagnóstica, van de médico en médico, especialista en especialista y les cuesta encontrar la causa del problema, salvo el albinismo, que es una enfermedad bien visible. Y bien común a la vista de la gente. Bueno, esto constituyó que se hiciera una ley nacional y la dificultad en la reglamentación tenía que ver justamente cómo agruparlas. Bueno, nosotros en febrero de este año, ni bien asumimos en la Comisión de Salud, comenzamos a trabajar en estos 3 proyectos, recibimos a mucha gente, o bien que padece las enfermedades que están agrupadas en este grupo, a muchos investigadores y profesionales de Córdoba que con mucha dificultad investigan porque no hay recursos para ello. Y bueno, y todos nos planteaban la necesidad de que Córdoba tuviera una ley. Hay una adhesión a una ley nacional con un agregado local. Exacto. Lo que terminamos de aprobar ayer, que quiero destacarlo y subrayarlo porque es poco frecuente, fue que la ley fue aprobada por unanimidad de todos los legisladores de todos los bloques. Y creo que tuvo mucho que ver el haber consensuado los 3 proyectos que estaban presentados, uno del doctor Oscar González, otro del doctor Martín Fresneda y otro de varios legisladores, María Laura Labat, Franco Miranda, Matías Viola. Bueno, todos ellos habían presentado proyectos que en síntesis proponían la adhesión a la ley nacional y también la posibilidad de crear un registro provincial. En la comisión, con todos los legisladores de los otros bloques, consensuamos los 3 proyectos, se planteó lo del registro y se planteó también la obligación de que la provincia, a través del APROS, le dé la cobertura a estos pacientes en el ámbito de la provincia de Córdoba, a los que tengan la obra social provincial. ¿Rige a partir de? Bueno, la ley fue aprobada el día miércoles 12 de octubre. Ahora el paso que sigue es la reglamentación de la ley. Nosotros ya le hemos remitido el proyecto de ley al Ministerio de Salud, que va a ser la autoridad de aplicación, y al APROS para que ya vayan conociendo el despacho final. Pero lo más importante es que fue una ley que se produjo a través de ir escuchando los reclamos, las necesidades y las opiniones de mucha gente que sabe mucho más que nosotros de eso, o porque lo están investigando, porque estudian o porque padecen el problema. Y creo que en síntesis ayer, bueno, el marco de la legislatura fue muy bueno porque estuvieron participando de la sesión muchas de estas personas y entidades que trabajan en este punto y sobre todo hago un punto especial en un grupo de investigadores de distintas instituciones, como por ejemplo el CEMECO, que es el Centro de Enfermedad Metabólica de Córdoba, que trabaja en el Hospital de Niños, que a partir de la adhesión a la ley nacional seguramente Córdoba va a empezar a recibir fondos de la nación para poder investigar, porque no solamente la ley apunta a garantizar el tratamiento, que obviamente es muy importante, quizá lo más importante para los pacientes, y brindarles una cobertura de parte del Estado, sino también la posibilidad de que muchas de estas enfermedades, de las cuales muchas son incurables, se puedan investigar y se puedan ir desarrollando avances para mejorar la calidad de vida a la gente que padece estas enfermedades. Lo saco de la cotidianidad, de la diaria, lo llevo al término político.
Pensando 2017, ¿De la Sota es el mejor candidato que tiene el peronismo de Córdoba, Unión por Córdoba? Es una pregunta quizá muy fácil de responder, pero vamos primero a lo cualitativo. Creo que hablar de las elecciones del año que viene quizá hoy pueda ser fundamental en la agenda de algún dirigente que no está preocupado por la realidad de la Argentina y de Córdoba. Creo que la realidad que hoy tiene Córdoba y la realidad que tiene la Argentina son preocupantes y nos deben mantener ocupados en generar soluciones. Hablo de los que tenemos responsabilidades, quienes hemos sido votados, ya sea como legisladores o como intendente o gobernador o presidente, habida cuenta que si bien en 10 meses de lo que va de la gestión presidencial de Macri, uno no puede achacarle responsablemente todos los problemas que padece hoy la Argentina, muchos son realmente heredados, pero creo que para cambiar esos problemas se requiere de una serie de acciones que el gobierno nacional hoy de manera muy dubitativa y en algunos casos contradictoria está estableciendo. Por ejemplo, el presidente Macri, sus ministros y algunos de sus diputados nacionales hablan permanente de la vocación de diálogo, de que acá no importan las banderías políticas, y uno ve que aquí en Córdoba el grupo de Cambiemos Córdoba, los socios cordobeses. Exactamente, este rejuntado, digamos, de fuerzas políticas que hasta hace 9 meses se insultaban y se denunciaban, hoy plantean que si la provincia no cumple con el reclamo de la coparticipación, van a ir a la justicia. Y realmente eso genera contradicciones. Volviendo a la pregunta original, De la Sota claramente es el mejor candidato, no del peronismo para las elecciones, sino el mejor candidato que tiene Córdoba para estar en la Cámara de Diputados de la Nación el año que viene, pero esa es una decisión que va a tomar él en el momento que corresponda. Creo que hoy, y conociendo el pensamiento tanto de José Manuel de la Sota como de Juan Schiaretti, nuestra energía, nuestro compromiso y todo nuestro trabajo tiene que estar ocupado y preocupados por la situación que hoy vive la Argentina y que vive Córdoba. De hecho, el gobierno de Córdoba está permanentemente generando acciones y respuestas a situaciones sociales que el gobierno provincial no genera. Nosotros no tenemos responsabilidad en la inflación, en que no haya empleo, pero sí en promover soluciones y ocuparnos de atender a la gente. Hablaba recién de responsabilidad o parte de responsabilidad del Ejecutivo Nacional, alguna propia y otra acarreada. De la propia, ¿qué le marca? ¿En qué se equivocó el gobierno de Macri en estos 10 meses? Más allá de la herencia, ¿no? Primero, en autoimponerse plazos que no cumplió. Lo del segundo semestre ya creo que es hasta una frase, un eslogan. En segundo lugar, en el caso del tarifazo, que termina siendo un tarifazo, sí, haber tenido tantas idas y vueltas, no haber reconocido que estaban incumpliendo la ley, cuando claramente mucha gente que votó al gobierno de Macri lo hizo porque creo que estaba pendiente en la Argentina la institucionalidad, el aspecto republicano, el no vulnerar las leyes, el dialogar más, y bueno, nos encontramos con el tema de las tarifas. No querían cumplir con un requisito de la ley que es la audiencia pública, que lo terminan cumpliendo tarde, y creo que esas cuestiones no solo que no le hacen bien al gobierno, no le hacen bien a la Argentina. Hay mucha expectativa por la llegada de las inversiones, por el éxito del blanqueo, pero un dato preocupante que en 10 meses Argentina tomó deuda por 30.000 millones de dólares. Si esa deuda tomada no se traduce en obra pública o en inversiones reales, claramente esto va a ser contraproducente. De todas maneras, el crédito está abierto, nosotros... Pero hasta acá no es el mejor equipo de los últimos 50 años, como también dijo el gobierno de la Nación. Claramente que no lo es. Yo creo que en ese sentido, reitero, una cosa es lo que le puede decir Durán Barba a Macri que debe decir, y otra cosa es lo que tiene que hacer el presidente. Creo que los eslogans terminan en una campaña. Cuando uno empieza a gobernar, tiene que manejarse con un criterio real. Creo que la enorme mayoría de los dirigentes de la oposición están garantizándole la gobernabilidad al presidente Macri. Las organizaciones sindicales de hecho lo están haciendo, y creo que ese es un crédito importante que el presidente debe aprovechar, pero debe utilizarlo para bien de todos los argentinos. Convocar una mesa de diálogo, De la Sota permanentemente lo ha dicho públicamente, convocar un Consejo Económico y Social, atacar la inflación de la mejor manera posible sin caer en una recesión. Hoy creo que el panorama realmente es complejo. Esta situación del reclamo de un bono, que claramente hay sectores que han quedado postergados por la inflación. Hay que pensar también que muchos pequeños y medianos empresarios
hoy están con dificultades para pensar en el pago del aguinaldo y el pago del bono les genera otra preocupación. Pero el gobierno tiene un montón de herramientas para resolver estos temas, dialogando con la oposición, sentándose con todos los sectores y no, como está pasando en algunos temas, planteando gestos que no se traducen en acciones. Última, antes de meternos con el cierre, que es con las fotos, lo traigo a la política provincial. Por ser un hombre del interior y demás, ¿entiende el reclamo de los intendentes del interior? Muchos de ellos dentro de la fila de Cambiemos, ¿no? Pero ¿entiende el reclamo por inundaciones, por coparticipación? He sido intendente en 2 oportunidades, quizá en una época mucho más difícil que esta. Me tocó ser intendente en el 2001, asumir un municipio que venía gobernado de 16 años del radicalismo, que había hecho muchas obras, pero que en los últimos años, que fue del 95 al 98, yo asumí en el 99, este gobierno radical venía, digamos, sufriendo lo que fue la gobernación de Mestre. Recibí un peso de coparticipación, juicios con la Caja de Jubilaciones, una serie de situaciones que al momento de asumir tuvimos que resolver. Y las pudimos resolver gracias a que yo me tocó asumir simultáneamente, prácticamente cuando asume Unión por Córdoba el doctor de la Sota en la provincia, y el pacto de saneamiento que sirvió para que se ordenen prácticamente todos los municipios que venían con problemas de financiamiento, nos dio una lógica de funcionamiento. Creo que hoy todos los municipios de Córdoba y las comunas de Córdoba, cuando han tenido un inconveniente, la primera respuesta, y en muchos casos la única, llegó del gobierno de la provincia. Lo hemos visto con el kirchnerismo, solamente asistía a 30, 40 municipios de Córdoba que eran afines políticamente. ¿Eso puede pasar ahora a nivel nacional? No, y quiero decirte algo. Creo que con este reclamo del 15%, con esta discusión, que hoy está en una fase administrativa y que hay una amenaza para de los judicializar, intendentes de Cambiemos y de los diputados nacionales, sobre todo porque creo que son los que más insisten porque no tienen responsabilidad de gobierno, creo que eso me parece que es una actitud politizada, deliberada, que no tiene ningún resultado positivo. No creo que muchos intendentes vayan a ir a la justicia cuando tienen una mesa de diálogo y un lugar donde discutir los problemas realmente. En segundo lugar, cada vez que un intendente radical, el caso de Córdoba, el intendente Mestre se ha cansado de recibir ayuda del gobierno provincial, adelantos de coparticipación para pagar sueldos y aguinaldos, obras, la mayor cantidad de obras que están ejecutadas en la ciudad de Córdoba las ha hecho el gobierno de la provincia de Córdoba. Creo que hay que diferenciar cuando uno se quiere hacer el jefe de la oposición o cuando uno tiene que ser lo que debe ser, que es el intendente de Córdoba. Yo creo que Mestre queriendo asumir ese rol. Pero totalmente. Creo que Mestre obviamente va a estar más cómodo siendo jefe de la oposición, reclamando cuestiones de la política, que asumiendo la responsabilidad como intendente en una ciudad que no voy a comentar aquí todos los problemas que tiene porque tendríamos que hacer una miniserie. Pero creo que el intendente Mestre sabe responsablemente que el gobierno de la provincia de Córdoba, en todas las etapas de Unión por Córdoba, tanto con De la Sota como con Schiaretti, siempre asistió al municipio, que quizás es el municipio que mayor cantidad de dificultades tiene en toda la provincia de Córdoba. Cierre. Hay 3 fotos, las da vuelta, las muestra a cámara y me dice lo primero que se le viene a la cabeza. Empezamos por acá. Con la que quiera. Primera. Baldassi. Héctor Baldassi, hombre del PRO, hoy diputado nacional. Algunos dicen que es el único que ya está anotado desde Cambiemos para el año que viene. Ha sido un muy buen árbitro de fútbol. Es una persona de bien, tengo un respeto personal por él y políticamente le asumió el desafío en su momento de ser un referente de un partido nuevo en Córdoba, que creo que obviamente hoy está en una situación en la cual está compartiendo un espacio político con gente que me parece que no congenia mucho con él. Y como diputado, ¿cómo lo ves? Lleva 3 años y medio en el Congreso. La verdad que no voy a opinar de su gestión como diputado porque las veces que he tratado con él, lo que lo he visto ha sido por cuestiones institucionales, pero más allá de eso creo que hoy está siendo parte de un espacio político en el cual la mayoría de los socios me parece que no están cómodos. La que quiera. Tenemos Sergio Massa. Un dirigente político brillante, creo que de los dirigentes jóvenes de la Argentina quizás es quien tiene mejor presente y mayor futuro. Creo que ha tenido la grandeza de, en la evolución de su carrera política, ir aprendiendo y madurando y juntarse y asociarse políticamente con el dirigente político que más sabe en la Argentina, que es José Manuel de la Sota. ¿Por qué hay una parte del peronismo de Córdoba que está más cerca de Massa y hay otra que coquetea con Macri? Porque está más cerca de Macri. No conozco a los que coquetean con Macri, muy peronistas no deben ser. La última. Martín Yarlora. Martín Yarlora, el vicegobernador.
Bueno, un amigo, un compañero, un dirigente que también tiene un enorme presente y un gran futuro, ha demostrado una enorme capacidad de trabajo, de gestión y de compromiso con la política. Como intendente de San Francisco, como funcionario, hemos sido compañeros del gabinete y hoy como vicegobernador de la provincia, y creo que es uno de los tantos y buenos ejemplos que tiene el peronismo de Córdoba para demostrar que tenemos mucho futuro. En su momento se habló que uno de los dos, usted o Yarlora, renovaba en el peronismo. ¿Ve esa chance a futuro? ¿Está entre ustedes dos la renovación del peronismo? Creo que nosotros dos y muchos más garantizamos la renovación del peronismo. Muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación y los felicito por este desafío periodístico, tecnológico y de comunicación, que es muy bueno para Córdoba, pero sobre todo, y viniendo de la clase política, es muy bueno que haya programas que hablen de política y que permitan este libre intercambio de opiniones, que te agradezco mucho. Gracias.